Ya más o menos tenemos entendido de las actividades anteriores que son los sistemas de ecuaciones. Eh, lo más importante es ver que tengamos el mismo número de ecuaciones con el mismo número de variables. Entonces, a los sistemas de ecuaciones que hemos estado haciendo, abordando, típicamente se les conocen como sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Es decir, tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Ahora, hay varios métodos de resolución y digamos que para motivar un poquito el que los aprendan, hagan de cuenta que ustedes tienen un tornillo, ustedes quieren quitar o apretar un tornillo y tienen un cuchillo, tienen un desarmador y tienen, no sé, una regla. Entonces, ahí la experiencia luego cuando uno no tiene herramienta y tienes que improvisar las cosas, pues bueno, es bien sabido que ahí con un cuchillo a veces puedes apretar o puedes aflojar un, ¿cómo se llama? Eh, un tornillo, ¿no? También lo podrías hacer con el filo de la regla. Pero un poquito la intención de mostrarles todos los métodos es que ustedes aprendan a identificar situaciones donde un método es más conveniente que el otro y digamos eso les puede ahorrar mucho trabajo. Es el principal objetivo. Lo cierto también es que si ustedes aprenden un método, ustedes pueden estar utilizando ese método para resolver todo. O sea, es como un personaje que salía ahí hace muchísimos años en la televisión, creo que incluso antes de que yo naciera. Se llama MacGyver. Algunos papás lo conocieron como MacGyver, que era un tipo que tenía una navaja y todo lo arreglaba con una navaja. Sí, o sea, quería encender un coche, lo hacía con la navaja. Peleaba con unos asaltantes, lo hacía con una navaja. Quería destapar una cerveza, una lata, usaba la navaja. Entonces, eh, el método, cualquiera de los métodos que ustedes van a ver aquí, si ustedes aprenden bien ese método de memoria, van a poder resolver todos los sistemas de ecuaciones. Pero no siempre es lo más aconsejable, o sea, es lo que les quiero insistir mucho. La manera más directa aquí de analizar los métodos es escoger algún problema en específico. Entonces voy a escoger un problema del libro. A ver, déjenme ver cuál está bueno. Por ejemplo, estoy en la página 273. En mi libro no vienen enumerados los ejercicios, pero voy a escribir el 3. Está escrito más o menos así. Tenemos la ecuación 3x menos 2y es igual a menos 6. Y después la otra ecuación es menos 7. ¿Sí? Menos 7x más 2y es igual a menos 10. Entonces vamos a poner este problema y el primer método que vamos a ver para este problema pues es el de suma y resta. El objetivo de este método es directamente sumar una ecuación con la otra variable a variable. O sea, como son ecuaciones con dos variables, debemos de tener una en x, una con y otra independiente. Entonces, como quien dice, solo podemos tener un máximo de tres términos en este tipo de ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es escribir con la misma estructura ambos pares de ecuaciones y sumar una ecuación con la otra, o sea, hacer una reducción de términos semejantes. De eso se trata el método. ¿Cuándo conviene hacer este método? Pues conviene hacerlo cuando tenemos lo que le decimos en matemáticas variables conjugadas. Acuérdense ahí del binomio conjugado, que teníamos como los mismos términos, pero uno era positivo y el otro era negativo. Entonces aquí es más o menos la misma historia. Aquí tengo el término menos 2y y aquí tengo el término más 2y. Evidentemente si yo sumo esos dos términos, la y va a desaparecer. Entonces de eso se trata el método de suma y resta. Entonces lo que haríamos aquí, por ejemplo, escogí este problema para suma y resta
porque pues digamos que el método es el más adecuado y además ya todo está ordenado. Entonces literalmente van a hacer una reducción de términos semejantes aquí, ¿sí? De eso se trata un poco la cuestión. Y entonces hacen 3 menos 7, entonces les va quedando menos 4, en este caso menos 4x. Luego aquí menos 2 más 2 pues les da un 0, pongo el 0 ahí para no perderlo de vista. Y finalmente vamos a tener menos 10 y menos 6, pues queda menos 16. Entonces toda esta ecuación pues pasa a transformarse en menos 4x es igual a menos 16. Y ya aquí es bastante sencillo hacer el despeje. Entonces nos va a quedar x es igual a... Vamos a ponerle otra vez la flecha para identificar los diferentes pasos. Menos 16 entre menos 4. Y eso nos da como resultado 4 positivo. Entonces ya tenemos el resultado de x. Una vez que tenemos una de las respuestas, que en este caso fue la variable x, podemos encontrar la variable que nos falta, en este caso la y, con cualquiera de estas dos ecuaciones. Entonces aquí voy a utilizar la primera y lo que vamos a hacer es sustituir x igual a 4. Entonces con x igual a 4, esta ecuación cambia. En lugar de tener ahí la variable x, ahora tenemos la variable 4. Y vean que ya tenemos una ecuación con una incógnita. Disculpen. Entonces acabamos de hacer aquí los pasos algebraicos que ya conocemos para las ecuaciones de primer grado con una variable. 3 por 4 da 12, menos 2y tiene que ser igual a menos 6. Y aquí prosiguiendo, este 12 lo puedo pasar del otro lado para que me quede menos 2y. Va a ser igual, ese 12 estaba sumando, del otro lado debe de ir restando, menos 12 menos 6. Después en otro paso, aquí me va a quedar menos 18. Y ya en el último paso, para encontrar el valor de y, pues vamos a tener menos 18 entre menos 2. Y esto nos da de resultado 9. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces este es el método de suma y resta. Ahora, brincándonos a otro método, nada más voy a necesitar el GeoGebra para poderlo hacer como de una manera muy eficiente. Profe, ¿Sí? le quiero preguntar que si no hay problema, que si resuelvo los del libro con el método de igualación. Es Ah, que el de suma y resta como que casi no lo entiendo. de hecho vamos un poquito para allá, Karen. En principio los ejercicios del libro tú los puedes resolver por el método que tú quieras. O sea, algo que a mí me gusta promover mucho en los alumnos en la cuestión de las matemáticas, o sea, no a estas alturas no hay que romperse la cabeza. O sea, tienes un problema, usted resuelve el problema como usted pueda. Entonces, si todos los puedes hacer por un solo método, pues hazlo por un solo método. O sea, eso no es ningún problema. En la vida pasa exactamente lo mismo. Ya dependiendo del tipo de trabajo o el tipo de tareas o labores que uno tiene que hacer, pues ya uno va escogiendo sus métodos. Pero sí hay que tratar de hacer el esfuerzo. Checa los otros métodos y vamos, o sea, y saber que existen, y en una de esas a lo mejor les empiezas a pescar y uno se empieza a dar cuenta que un mismo, o sea, que hay problemas que se resuelven más fáciles por un método o por otro método, que es a lo que quiero que lleguemos. Este de suma y resta, pues lo hicimos así porque ya está todo acomodado. Sí, o sea, aquí ya tenemos el menos 2 y el más 2. Pero si tú lo quieres hacer por cualquier otro método, pues es válido. Sí, o sea, eso no es discutible ni criticable. De hecho, a mí me caen gordos los profes de mate que les dicen que lo tienen que hacer de esa manera. Eso a mí se me hace como antipedagógico, pero pues no, eso no es ningún problema. Ahora, Ah, ok, profe. Gracias. ¿sale? Entonces, voy a volver a agarrar este problema, pero lo voy a escribir de otra manera.
Este mismo problema se los pudieron haber dado escrito así. Por ejemplo, voy a despejar las y's, hablando un poquito del método de igualación. Entonces voy a despejar la variable y. Si despejamos la variable y, me voy a ir un poquito rápido para no gastar tiempo en el despeje. Nos quedaría 3x más 6y. ¿Sí? 3x más 6y entre 2. Ya cuando uno tiene práctica, uno se puede ir bastante rápido con esto. Vamos a ver si no me equivoco. Entonces nada más vamos a revisar. Hagan de cuenta que este lo pasé para acá y queda 2y de un lado. Luego este menos 6 pasa como más 6, por eso quedó así. Y luego el 2 pasó dividiendo. Entonces con un poquito de práctica, los despejes son así de sencillos de hacerse. Y ahorita van a ver por qué quiero escribir los despejes. El método de elección para resolver el sistema de ecuaciones tiene que ver mucho con cómo les dieron escrito el problema. De hecho, por la manera en la que les escribieron las ecuaciones en todo el libro, ¿sí? Los sistemas de ecuaciones que les empiezan a aparecer por ahí en la página 272, y tienen sistemas de ecuaciones como hasta la página 285, no más, 289, más los problemas de lenguaje algebraico. O sea, todas esas páginas del libro, que son bastantes, todos los sistemas de ecuaciones están escritos igual. O sea, con el mismo estilo. Entonces, cuando están escritos con este estilo, pues inmediatamente la lógica nos dice vamos a utilizar suma y resta. ¿Sí? Pero bien, los problemas se los pudieron haber escrito de esta otra manera. ¿Sí? Aquí lo que hacemos pasa sumando para acá, ahí ya teníamos el menos 10, y luego el 2 pasa dividiendo. Entonces, este problema es el mismo que el de arriba, nada más para que no se haga tan bromoso, lo voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a resumir. Entonces, si les hubieran dado esto así, que ojo, es otra de las cosas que me interesa mucho que aprendan a visualizar de las matemáticas. En matemáticas hay muchas maneras de describir o de plantear el mismo problema. Entonces el sistema de ecuaciones que está por acá, que le vamos a poner el método 1, suma y resta, si nos lo hubieran dado escrito de esta manera, aquí nos hubiera, por ejemplo, convenido hacer el método gráfico. ¿Sí? Entonces aquí vamos a platicar el método gráfico. Cuando tienen despejado una variable, pues por el método del tabulador es muy sencillo dibujar estas, o con ayuda de un editor de ecuaciones, un graficador, lo podemos hacer. Entonces aquí voy a escribir las ecuaciones. ¿Sí? Entonces voy a tener y, luego voy a tener ahí una división, y la primera va a ser 3x más 6y. Y luego pues esta va entre 2. Y ahí ya tengo la primera gráfica. Y luego aquí le aprietan al más y pueden graficar una segunda ecuación en el GeoGebra. Voy a graficar la otra, las voy a graficar al mismo tiempo. Entonces voy a tener que y es igual a 7x menos 10 dividido entre 2. Y nos queda esta gráfica por acá. Y aquí lo importante es ver dónde se cruzan estos. Entonces el punto de cruce pues es la solución, es la respuesta. Nada más que aquí, así, no vaya. Ahí ya están escritas bien. Entonces vean, esas son las gráficas de las ecuaciones. Grafican las dos ecuaciones al mismo tiempo con ayuda de este graficador o el método del tabulador, y van a buscar dónde se cruzan. ¿Sí? En este caso pues se ve que se cruzan en el 4 y en el 9, y son precisamente las respuestas que encontramos para x y para y, 4 y 9, es decir, es un punto cartesiano. Entonces el método gráfico pues significa el punto de cruce de dos ecuaciones. ¿Sí? Y eso lo hace un método bastante interesante. Es un método que podemos entender
de manera completamente visual. Entonces vean, aquí en el eje horizontal, que es la X, aquí está el 4, y en el eje vertical aquí tengo el 9, que son precisamente las respuestas que sacamos de ahí. Entonces este es el método gráfico, o sea, hay que ver dónde se cruzan. ¿Cuándo conviene utilizarlo? Bueno, pues cuando tenemos una graficadora a la mano, y también conviene utilizarlo cuando ya tenemos despejadas las variables o cuando son ecuaciones muy muy sencillas de graficar, ¿sí? Entonces aquí de la gráfica pues sale directamente, pues esta es una consecuencia de la gráfica, que la X es igual a 4 y que la Y tiene que ser igual a 9. O sea, digamos sin darle más rodeos. Si ese mismo sistema de ecuaciones lo tenemos escrito así, también lo podemos hacer por igualación. ¿Sí? Entonces cuando tenemos las ecuaciones ya escritas así, pues el método de igualación consiste en tener ya despejadas las dos variables y recordar que pues una variable tiene que ser igual a sí misma. Por lo tanto, esto de aquí pues tiene que ser igual a esto de por acá. Y transformamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en una ecuación lineal con una incógnita. Una ecuación de primer grado con una variable. Y pues aquí es bastante sencillo, como de ambas partes de la ecuación tengo el 2, lo puedo eliminar y me va a quedar simplemente, aquí le ando agregando la Y, está lleno IVA. Y aquí simplemente les queda 3x más 6, tiene que ser igual a 7x menos 10. Las variables las voy a pasar del lado izquierdo, como es costumbre. Se puede hacer al lado derecho, nada más que luego la gente entra en conflictos cuando lo ve al lado derecho. Lo voy a hacer al revés para que vean que se llega a lo mismo. Entonces de un lado voy a tener más 10 más 6, el 6 que ya tenía acá, este menos 10 pasó como del lado derecho, pasa al lado izquierdo como más 10, y luego voy a tener 7x, y al 7x le voy a quitar 3x. Reduzco la ecuación y me queda 16 es igual a 4x, y pues esto quiere decir que la x tiene que ser igual a 4. Entonces vean, ¿cuál fue el mejor método? Pues está muy en función de cómo están escritas las cosas. Entonces si el problema se los avientan desde el principio así, suma y resta. Si el problema se los escriben desde el principio de una manera como esta, pues les conviene, ¿cómo se llama?, el método gráfico o el método de igualación. Y vamos a terminar con el método de sustitución. ¿Sí? Entonces el método de sustitución funciona muy bien cuando les dan, digamos, una ecuación con cualquier forma. Por ejemplo, les pudieron haber dado esta, así como está, y la segunda ecuación se las dan despejada con alguna de las variables. Por ejemplo, que el sistema de ecuaciones se los hubieran dado así. Entonces, ¿cuál es el método más sencillo para este caso? Pues irnos directamente por una sustitución. El método de sustitución, ¿de qué se trata? Y de hecho este ya lo estuvimos utilizando para algunos de los problemas algebraicos. Pues tomamos una ecuación, la que no está despejada, y aprovechamos el despeje de aquí. Esta Y la voy a cambiar por esto de por acá. Mucha gente le tiene miedo al método de sustitución, pero en realidad es el que casi siempre es más directo y rápido de utilizarse. Le tienen miedo porque luego les aparecen fracciones, pero para desaparecer las fracciones, pues recuerden, solo hay que multiplicar por un número toda la ecuación. Y en este caso, bastante afortunado, pues tenemos 2 aquí y 2 acá, entonces eso nos va a evitar las fracciones desde el principio. Entonces nos va quedando 3x, luego vamos a multiplicar por menos 2 los términos que se van a quedar ahí, entonces nos van a quedar menos 7x, o sea 2 se cancela con 2 y el 7x cambia de signo. Luego este 2 se cancela con el 2 que también divide al 10, y menos con menos queda más, entonces aquí nos queda más 10, y esto es igual a menos 6.
Y otra vez llegamos a una ecuación de primer grado con una incógnita. De hecho, en todas las áreas de matemáticas, lo que uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo es que las ecuaciones más difíciles, más complicadas, más extrañas que uno se puede encontrar, el método universal de resolución es: haga usted una manipulación de tal manera que te puedas quedar o puedas transformar la ecuación en un problema que tú ya conoces. Entonces, haciendo la reducción de por aquí, nos queda menos 4x, o sea, otra vez vamos a llegar a lo mismo, y el de por acá, ya este 10 pasa como menos 10 por acá, y finalmente aquí ya brincándonos los pasos ya sabemos a qué vamos a llegar. Vamos a tener que x pues tiene que ser un 4. Y ya una vez que tenemos x igual a 4, pues para encontrar la y podemos utilizar cualquiera de las otras ecuaciones. Entonces ahí están todos los métodos. Tenemos suma y resta, tenemos el método gráfico, tenemos el método de igualación, tenemos el método de sustitución. ¿Cuándo conviene utilizar este tipo de procedimientos? Recapitulando, hay que ver cómo está escrito el problema. Entonces, si el problema está escrito así, nos conviene sustitución. Si el problema nos lo dieron escrito de esta manera, con ambas variables despejadas, nos conviene igualación o nos conviene gráfico. Y cuando nos lo dan escrito de esta manera y los coeficientes a utilizar aquí no son complicados, pues nos conviene suma y resta. ¿Sí? Entonces, este es el esbozo de clase que les quiero dar el día de hoy. Mañana vamos a seguir tomando lo de sistema de ecuaciones, pero les voy a enseñar otro planteamiento un poquito diferente a este, que es el famoso método de los determinantes, que a mí no me gusta cómo lo explican los libros. Mañana se los voy a explicar con otra perspectiva un poquito diferente, y les voy a enseñar unas cosas que se llaman fórmulas generales de resolución para sistemas de ecuaciones. Es decir, vamos a deducir un par de fórmulas donde ustedes van a sustituir los datos del problema y directamente de una sustitución, ya sin tener que hacer pasos algebraicos, van a poder encontrar las soluciones directamente. Entonces les recomiendo que lo que queda de la clase, practiquen, se pongan a resolver los sistemas de ecuaciones de todo el libro, y si necesitan retroalimentación, pues nada más escríbanme ahí al chat o aquí en la clase lo discutimos.